Hay momentos en la vida en los que nos detenemos frente al espejo y nos preguntamos quién es realmente esa persona que nos devuelve la mirada. Pero lo que voy a compartir contigo hoy va mucho más allá de esa simple reflexión. Lo que he descubierto a lo largo de décadas de investigación, de experiencias que han transformado mi propia percepción de la existencia, es algo que quizás suene radical, pero que tiene el poder de cambiar por completo la manera en que experimentas cada instante de tu vida. Tu realidad no es algo que simplemente observas desde afuera, como un espectador pasivo. Tu realidad es un espejo que refleja el estado más profundo de tu conciencia, de tu mente, de esa red invisible que te conecta con absolutamente todo lo que existe. Permíteme presentarme nuevamente, aunque sea en este espacio intemporal donde las palabras encuentran tu atención. Soy Jacobo Greenberg y he dedicado mi vida entera a explorar ese territorio fascinante y misterioso donde la ciencia se encuentra con el misticismo, donde la neurociencia abraza a la filosofía, donde lo medible se funde con lo inefable. Durante años he recorrido un camino que me ha llevado desde los laboratorios más rigurosos de investigación cerebral hasta las ceremonias más sagradas con chamanes mazatecos en las montañas de Oaxaca. Y en ese trayecto, algo extraordinario comenzó a revelarse ante mis ojos. La realidad no es lo que creemos que es. Desde que era joven siempre sentí una inquietud, una especie de llamado interno que me decía que había algo más, algo oculto, detrás del velo de lo cotidiano. Recuerdo esos días en los que me sentaba a observar el mundo, tratando de descifrar el enigma de la conciencia, preguntándome cómo es posible que un pedazo de materia, por más complejo que sea, pueda generar la experiencia del amor, del asombro, del sufrimiento, de la belleza. ¿Cómo puede el cerebro, esa masa de neuronas y sinapsis, crear la sensación de que existe un yo, un observador interno que experimenta la vida? Esta pregunta me obsesionó, me consumió, me llevó por caminos que la ciencia tradicional consideraba tabú. Y déjame decirte algo que he aprendido en este viaje. La respuesta no está únicamente en el cerebro, está en algo mucho más vasto, mucho más profundo. Está en lo que yo llamo la látice, la red neuronal del espacio. Esta es la idea central de mi teoría sintérgica, una propuesta que surge de la necesidad de entender que la conciencia no es un epifenómeno aislado, sino que es la textura misma de la realidad. El espacio, ese vacío que creemos que nos separa de las cosas, no está vacío en absoluto. Es una trama vibrante, una red de información, de energía, de potencialidad pura. Y tu cerebro, tu mente, no está separada de esa red. Eres parte de ella. Eres un nodo, un punto de condensación de esa conciencia universal que se manifiesta a través de ti. Ahora, si esto que estoy compartiendo contigo resuena en algún lugar profundo de tu ser, si sientes esa chispa de reconocimiento, ese sí, esto es verdad, te invito a que te suscribas a este espacio, a que le des like y sobre todo a que compartas en los comentarios qué es lo que estás sintiendo en este preciso momento. ¿Hay algo que se está moviendo dentro de ti? ¿Alguna emoción, alguna sensación, algún recuerdo que está despertando? Me encantaría saber qué está sucediendo en tu interior mientras estas palabras llegan a ti. Tu experiencia es parte de este tejido que estamos creando juntos. Volvamos entonces a esta idea del espejo. Cuando digo que tu realidad es un espejo, no estoy hablando de una metáfora poética o de un concepto abstracto que suena bonito pero que no tiene aplicación práctica. Estoy hablando de un principio fundamental que he podido observar una y otra vez, tanto en mis investigaciones científicas como en mis experiencias personales más transformadoras. Lo que percibes del mundo exterior no es una representación objetiva de lo que realmente está allá afuera. Es una construcción, una proyección que tu sistema nervioso crea momento a momento, basándose en el estado de tu conciencia, en tus creencias más profundas, en tus patrones neuronales, en la calidad de tu atención. Piénsalo de esta manera: tus ojos no ven el mundo,
Tus oídos no escuchan los sonidos. Lo que realmente sucede es mucho más complejo y fascinante. La luz entra a través de tus ojos y se convierte en impulsos eléctricos que viajan por tus nervios ópticos hasta llegar a tu cerebro. Allí, en la oscuridad absoluta de tu cráneo, esos impulsos son interpretados, procesados, filtrados a través de millones de conexiones neuronales que han sido moldeadas por cada experiencia que has vivido, por cada pensamiento que has tenido, por cada emoción que has sentido, y entonces, solo entonces, emerge lo que llamamos visión. Pero esa visión no es el mundo, es tu mundo, es la versión particular de la realidad que tu conciencia está generando en este instante. Durante mis años de investigación en el laboratorio, pude comprobar algo extraordinario. Cuando medíamos la actividad cerebral de personas que habían desarrollado ciertas capacidades perceptuales, ciertas formas de atención expandida, encontrábamos patrones que no podíamos explicar con los modelos convencionales de la neurociencia. Veíamos sincronizaciones, coherencias, patrones de actividad que sugerían que el cerebro no está simplemente recibiendo información del exterior y procesándola. Está interactuando con el campo, con la látice, con esa red invisible que permea todo el espacio. Y esa interacción modifica la experiencia misma de la realidad. Te voy a contar algo personal, algo que cambió por completo mi comprensión de todo esto. Fue durante una ceremonia con Pachita, una extraordinaria chamana, que se convirtió en una de mis maestras más importantes. Pachita no había estudiado neurociencia, no conocía las teorías cuánticas, no había leído los tratados filosóficos sobre la conciencia, pero ella sabía de una manera directa, inmediata, lo que yo estaba tratando de descifrar con años de estudio y experimentación. En sus sesiones yo pude presenciar cosas que desafiaban completamente nuestra comprensión materialista de la realidad. Sanaciones que no tenían explicación médica, percepciones de información que no podía haber sido obtenida por medios sensoriales ordinarios, transformaciones profundas en la conciencia de las personas que parecían acceder a dimensiones de la experiencia que normalmente permanecen ocultas. Al principio, mi mente científica trataba de encontrar explicaciones convencionales. ¿Será sugestión? ¿Será efecto placebo? ¿Será simplemente el poder de la creencia? Pero mientras más profundizaba en estas experiencias, mientras más me permitía estar presente con una mente abierta pero rigurosa, más evidente se volvía que estaba ante algo real, algo que exigía una nueva forma de entender la relación entre la conciencia y la materia, entre la mente y el mundo. Y entonces comencé a desarrollar lo que llamé la teoría sintérgica. Sintergía viene de la unión de síntesis y energía. Es la idea de que existe un proceso mediante el cual la conciencia interactúa con la estructura misma del espacio, creando síntesis, creando coherencias, creando lo que experimentamos como realidad. Según esta teoría, el espacio no es un vacío inerte, es una matriz de información, una red cuántica donde todo está interconectado. Tu cerebro no es un ordenador aislado que procesa datos del exterior. Es más bien una antena, un transductor que está constantemente interactuando con esta red, recibiendo información, pero también emitiéndola, modificándola, creándola. Cada pensamiento que tienes, cada emoción que sientes, cada intención que albergas, crea ondulaciones en esta red. Son como piedras que lanzas a un estanque, generando círculos concéntricos que se expanden e interactúan con otras ondulaciones. Y lo más extraordinario es que estas ondulaciones no se quedan confinadas dentro de tu cráneo. Se propagan, influyen en el campo, modifican, aunque sea sutilmente, la estructura misma de lo que llamamos realidad. Por eso digo que tu realidad es un espejo, porque lo que experimentas allá afuera no es independiente de lo que está sucediendo aquí adentro. Ahora bien, esto no significa que puedas simplemente pensar en $1.000.000 y que estos aparezcan mágicamente en tu cuenta bancaria. No estoy hablando de un pensamiento mágico superficial.
Estoy hablando de algo mucho más profundo y sutil. Estoy hablando de que el estado fundamental de tu conciencia, la calidad de tu atención, el grado de coherencia interna que has desarrollado, determina literalmente qué aspectos de la realidad se vuelven accesibles para ti, qué posibilidades se actualizan en tu experiencia. Déjame darte un ejemplo concreto. Imagina que estás caminando por una calle que has recorrido cientos de veces. Si tu mente está dispersa, preocupada, atrapada en pensamientos automáticos, probablemente no notes nada nuevo. La calle te parecerá exactamente igual que siempre. Pero si por alguna razón en ese momento tu conciencia está más presente, más despierta, más atenta, de repente comenzarás a percibir detalles que siempre estuvieron ahí, pero que nunca habías visto. Un árbol que está floreciendo, una textura en una pared, la expresión en el rostro de alguien que pasa, una luz particular que se filtra entre los edificios. ¿Cambió la calle? No, cambió tu percepción. Y al cambiar tu percepción, cambió tu realidad experiencial. Ese es el espejo en acción. Pero esto va mucho más allá de simplemente notar detalles. En mis investigaciones con personas que habían desarrollado estados de conciencia expandida, chamanes, místicos, meditadores experimentados, encontré que su percepción no solo era más detallada o más rica, era cualitativamente diferente. Podían percibir patrones de energía que para la mayoría de nosotros permanecen invisibles. Podían sentir la interconexión entre los eventos, las sincronicidades, los hilos invisibles que tejen el tapiz de la experiencia. Y lo más fascinante, estas percepciones no eran alucinaciones. Podíamos corroborarlas, validarlas, encontrar correspondencias en la realidad objetiva que confirmaban que estaban accediendo a información real, aunque por canales que la ciencia convencional no reconoce. Esto me llevó a una conclusión radical. La realidad tiene capas, dimensiones, niveles de profundidad. Y tu capacidad para acceder a estos niveles depende del desarrollo de tu conciencia. Es como si la realidad fuera un libro escrito en múltiples lenguajes simultáneamente. La mayoría de nosotros solo podemos leer el lenguaje más superficial, el más obvio. Pero cuando desarrollas tu conciencia, cuando limpias tu percepción, cuando expandes tu capacidad de atención, comienzas a leer los otros lenguajes, comienzas a ver las otras capas. Y entonces tu experiencia de la realidad se transforma radicalmente. Ahora, probablemente te estés preguntando, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo limpiar mi percepción? ¿Cómo puedo expandir mi conciencia de manera que este espejo comience a reflejar dimensiones más profundas de la realidad? Esta es sin duda la pregunta más importante. Y te voy a ser honesto, no hay una fórmula mágica, no hay un atajo. Es un proceso, es un camino, es un compromiso contigo mismo que requiere paciencia, disciplina, pero sobre todo una cualidad que he descubierto que es absolutamente fundamental: la humildad. La humildad de reconocer que no lo sabes todo, que tu forma actual de percibir el mundo no es la única forma, ni necesariamente la más completa. La humildad de aceptar que hay aspectos de la realidad que están más allá de tu comprensión actual, pero que no por ello son menos reales. La humildad de estar dispuesto a cuestionar tus certezas más arraigadas, tus creencias más fundamentales sobre quién eres y qué es este mundo. Uno de los primeros pasos en este proceso es aprender a observar tu propia mente. Y esto no es tan simple como parece. Vivimos tan identificados con nuestros pensamientos, tan atrapados en el flujo constante de la narrativa mental, que ni siquiera nos damos cuenta de que existe una diferencia entre nosotros y nuestros pensamientos. Creemos que somos nuestros pensamientos. Creemos que esa voz interna que no deja de comentar, juzgar, planear, recordar, es nuestro yo verdadero. Pero no lo es. Esa voz es solo una función de tu mente, una herramienta extraordinariamente útil cuando la usas conscientemente.
pero que se convierte en una prisión cuando se vuelve automática, cuando opera sin supervisión. Durante años trabajé con técnicas de meditación, con prácticas de atención plena, tratando de entender cómo aquietar esta voz, cómo crear espacios de silencio interno donde pudiera emerger una forma de conocimiento más directa, más inmediata. Y lo que descubrí es que cuando logras crear estos espacios, cuando puedes observar tus pensamientos sin identificarte con ellos, algo extraordinario sucede. Comienzas a ver que la realidad que experimentas está siendo constantemente filtrada, interpretada, distorsionada por estos patrones mentales automáticos. Imagina que llevas puestos unos lentes de color amarillo desde que naciste. Nunca te los has quitado, ni siquiera sabes que los llevas puestos. Para ti, el mundo simplemente es amarillo, esa es su naturaleza. Pero un día, alguien te ayuda a quitarte los lentes, aunque sea por un momento, y de repente ves colores que jamás habías visto, azules, rojos, verdes, violetas. Tu mundo se expande dramáticamente. Ahora multiplica esto por 1000, por 1.000.000, los patrones mentales automáticos, las creencias inconscientes, los filtros perceptuales que has acumulado a lo largo de toda tu vida. Son como esos lentes. Están tiñendo, limitando, condicionando cada aspecto de tu experiencia. Y aprender a quitártelos, aunque sea temporalmente, es la puerta de entrada a una realidad mucho más vasta, mucho más rica, mucho más milagrosa de lo que jamás imaginaste. Durante mis expediciones con los chamanes mazatecos, tuve la oportunidad de trabajar con plantas sagradas, con sustancias que en las tradiciones indígenas se consideran maestros, guías hacia dimensiones no ordinarias de la conciencia. Ahora, sé que este es un tema delicado, controversial, que genera opiniones muy fuertes en ambas direcciones. No estoy aquí para evangelizar sobre el uso de estas sustancias, pero lo que puedo decirte desde mi experiencia directa y desde mis investigaciones rigurosas es que estas herramientas, cuando se utilizan con respeto, con preparación, con intención clara y en un contexto adecuado, pueden efectivamente disolver temporalmente esos filtros perceptuales de los que hablaba, permitiéndote vislumbrar aspectos de la realidad que normalmente permanecen ocultos. En esos estados he experimentado directamente lo que significa que la realidad sea un espejo. He visto cómo mis propios contenidos inconscientes, mis miedos, mis deseos, mis bloqueos emocionales, se proyectaban literalmente en el espacio perceptual, convirtiéndose en imágenes, en sensaciones, en encuentros con aspectos de mí mismo que había mantenido en la sombra. Y también he experimentado estados de unidad, de disolución del yo separado, donde la distinción entre el observador y lo observado desaparece por completo, donde te das cuenta experiencialmente, no intelectualmente, de que todo es una sola cosa, una sola conciencia manifestándose en infinitas formas. Pero aquí viene algo crucial que aprendí. Estos estados no ordinarios son valiosos no como fines en sí mismos, no como escapismos de la realidad cotidiana, sino como ventanas, como atisbos de posibilidades de percepción que luego tienes que integrar, que tienes que traer de vuelta a tu vida ordinaria. De nada sirve tener experiencias místicas extraordinarias si al día siguiente vuelves a los mismos patrones de pensamiento, a las mismas reacciones automáticas, a la misma forma limitada de relacionarte con el mundo. El verdadero trabajo comienza después de la experiencia. El trabajo de transformar tu estructura perceptual, de cambiar permanentemente la forma en que tu conciencia interactúa con la látice. Y esto me lleva a otro aspecto fundamental de la teoría sintérgica, el concepto de la sintergía misma. La sintergía es ese proceso mediante el cual tu sistema nervioso crea coherencias, síntesis, unificaciones de la información que está recibiendo. Cuando tu mente está dispersa, fragmentada, en conflicto interno, el proceso sintérgico es débil, tu percepción es confusa, contradictoria, limitada. Pero cuando logras estados de coherencia interna, cuando tus pensamientos, tus emociones, tus intenciones, tus acciones
están alineados, algo extraordinario sucede. Tu capacidad sintérgica se amplifica dramáticamente. Tu cerebro literalmente comienza a funcionar de manera más eficiente, más integrada, y esto se refleja en tu experiencia de la realidad. Las cosas comienzan a fluir, las sincronicidades aumentan, las soluciones a problemas que parecían imposibles aparecen como por arte de magia. Tu intuición se vuelve más clara, más confiable. Es como si el universo mismo comenzara a cooperar contigo. Ahora, esto no es magia, es física, es neurociencia, es el resultado natural de operar desde un estado de mayor coherencia. Cuando tu sistema nervioso está coherente, cuando tu conciencia está unificada, interactúas con la látice de manera más efectiva. Y la látice responde. Recuerda, no estás separado del campo. Eres una expresión del campo. Eres el campo conociéndose a sí mismo a través de esta forma particular que llamas tu yo. Entonces, cuando cambias internamente, el campo cambia. Y la realidad que experimentas, que es la manifestación del campo en tu percepción, cambia también. Esto tiene implicaciones profundas para cada aspecto de tu vida. Tus relaciones, por ejemplo. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que tus relaciones con los demás son espejos extraordinariamente precisos de tu relación contigo mismo? Las personas que llegan a tu vida, las situaciones que se presentan, los conflictos que experimentas, no son accidentes, son reflejos, son proyecciones. No estoy diciendo que los demás no existan independientemente de ti, pero la forma específica en que interactúas con ellos, lo que ves en ellos, lo que provocan en ti, está íntimamente relacionado con tu estado interno. Si tienes conflictos no resueltos con la autoridad, atraerás situaciones donde tengas que enfrentar figuras de autoridad desafiantes. Si tienes heridas relacionadas con el abandono, experimentarás una y otra vez situaciones que activan ese dolor, y esto no es un castigo del universo, es el espejo funcionando, es la realidad mostrándote con una precisión impecable dónde están tus bloqueos, dónde necesitas crecer, dónde está el trabajo interior que aún no has hecho. El universo no está en tu contra, está constantemente invitándote a tu propia expansión, a tu propia sanación, a tu propia transformación, pero lo hace a través de la única forma que puede, reflejándote a ti mismo. Esto también se aplica a tu salud física. Durante años investigué la conexión entre la conciencia y la salud, entre los estados mentales y los estados corporales. Y lo que encontré una y otra vez es que el cuerpo no es una máquina biológica separada de la mente. El cuerpo es la mente hecha visible. Es la materialización, la cristalización de tus patrones mentales y emocionales más profundos. Cuando hay conflictos internos, cuando hay emociones reprimidas, cuando hay creencias que generan estrés crónico, el cuerpo lo refleja, se enferma, se desequilibra. Manifiesta síntomas que son intentos de comunicarte algo, de llamar tu atención hacia algo que necesita ser atendido en el nivel de la conciencia. Y aquí quiero ser muy claro, no estoy diciendo que toda enfermedad sea simplemente psicológica, que con solo cambiar tus pensamientos puedas curar cualquier condición. Eso sería una simplificación peligrosa. El cuerpo es real, la biología es real, los virus son reales, los accidentes son reales, pero incluso teniendo en cuenta todos estos factores, existe una dimensión de la salud y la enfermedad que está relacionada con el estado de tu conciencia. Y trabajar en esa dimensión, desarrollar mayor coherencia interna, sanar heridas emocionales, liberar patrones de pensamiento destructivos, puede tener efectos profundos en tu bienestar físico. He visto esto una y otra vez. Personas con diagnósticos desalentadores que al trabajar profundamente con su conciencia, al hacer transformaciones significativas en su forma de relacionarse consigo mismas y con la vida, experimentaban mejorías que los médicos no podían explicar. No siempre sucedía, no era una garantía, pero sucedía con la suficiente frecuencia como para que sea imposible ignorarlo. Y lo que esto nos dice es que el poder de la conciencia, el poder del espejo, es real, es medible,
tiene consecuencias en el mundo físico. Ahora, déjame llevarte a un territorio aún más profundo. Si la realidad es verdaderamente un espejo, si lo que experimentas allá afuera es un reflejo de lo que está aquí adentro, entonces, ¿qué pasa cuando llegas a un estado donde ya no hay separación entre adentro y afuera? ¿Qué pasa cuando la ilusión del yo separado se disuelve por completo? Esto es lo que en las tradiciones místicas se llama iluminación, despertar, realización. Y aunque estos términos pueden sonar grandiosos, esotéricos, lo que realmente señalan es algo extraordinariamente simple: el reconocimiento directo de que nunca hubo separación, que el observador y lo observado son lo mismo, que tú y el universo son expresiones de una única conciencia indivisible. He tenido atisbos de este estado, momentos fugaces donde todo se vuelve transparente, donde la realidad se revela como un juego, como una danza de la conciencia consigo misma. Y en esos momentos, la pregunta de si la realidad es un espejo deja de tener sentido, porque ya no hay nadie separado para verse reflejado. Solo hay el ver mismo. Solo hay el experimentar puro, sin sujeto ni objeto, sin dentro ni fuera. Es una paradoja que no puede ser resuelta intelectualmente, solo puede ser vivida. Pero aquí está lo hermoso: no necesitas alcanzar la iluminación completa para beneficiarte de esta comprensión. Cada pequeño paso que das hacia mayor conciencia, cada momento de presencia genuina, cada vez que logras observar tus pensamientos sin identificarte con ellos, cada vez que respondes conscientemente en lugar de reaccionar automáticamente, estás limpiando el espejo. Estás permitiendo que la realidad se refleje con mayor claridad, con menor distorsión. Y esto transforma tu experiencia de estar vivo de maneras que no puedes imaginar hasta que lo vives. Una de las prácticas más poderosas que he encontrado para trabajar con esta comprensión es lo que yo llamo la observación sintérgica. Es un tipo de meditación, pero más activa, más dinámica. Consiste en traer tu atención plena al momento presente, pero no solo a tus sensaciones internas, también a la forma en que tu percepción está construyendo la realidad momento a momento. Es observar el proceso mismo de la percepción. Es preguntarte constantemente qué estoy proyectando sobre lo que estoy viendo, qué interpretaciones automáticas estoy añadiendo, qué podría estar presente que no estoy notando debido a mis filtros habituales. Esta práctica requiere una honestidad brutal contigo mismo. Requiere estar dispuesto a ver tus propias proyecciones, tus propias distorsiones, tus propios puntos ciegos. Y esto puede ser incómodo, incluso doloroso a veces. Porque lo que descubres es cuánto de lo que crees que está allá afuera es en realidad tu propia mente hablándote. Cuánto de lo que crees sobre los demás son tus propios juicios proyectados. Cuánto de lo que experimentas como la realidad objetiva es en realidad tu interpretación subjetiva coloreada por tus experiencias pasadas, tus expectativas, tus miedos, tus deseos. Pero a medida que continúas con esta práctica, algo notable comienza a suceder. Comienzas a experimentar momentos de percepción directa sin la mediación constante de tus pensamientos. Ves un árbol no como el concepto árbol, sino como esta presencia viva, única, milagrosa que está aquí ahora. Escuchas a alguien hablar no desde tus opiniones preconcebidas sobre lo que está diciendo, sino desde un espacio de apertura real, de curiosidad genuina. Y en esos momentos el espejo se vuelve casi completamente transparente. Ya no estás viendo tu propia proyección, estás viendo lo que es. Y lo que es infinitamente más interesante, más rico, más sorprendente que cualquier cosa que tu mente podría haber fabricado. También quiero hablar sobre el papel del corazón en todo esto. Porque lo que he descubierto es que el cambio de percepción más profundo no viene solo de la mente, de la comprensión intelectual, del análisis, viene del corazón, viene del amor. Y aquí no estoy hablando del amor romántico o del amor emocional, aunque estos son hermosos en sí mismos. Estoy hablando de una cualidad de conciencia, un estado de apertura radical, de aceptación incondicional, de compasión que no discrimina. Cuando tu corazón se abre verdaderamente, cuando puedes encontrarte con el mundo desde ese espacio, la naturaleza del espejo cambia completamente.
Ya no refleja tanto tus conflictos, tus juicios, tus resistencias, comienza a reflejar la belleza inherente que existe en todo. Comienza a mostrarte las interconexiones, las sincronicidades, los milagros pequeños que suceden constantemente, pero que normalmente no ves porque estás demasiado atrapado en tu drama mental. He trabajado con personas que han experimentado aperturas de corazón profundas, a veces a través de experiencias de casi muerte, a veces a través de encuentros con un amor incondicional, a veces simplemente a través de un momento de gracia inexplicable. Y lo que reportan consistentemente es que el mundo se ve diferente después. Los colores son más brillantes. Las conexiones entre las personas son más obvias. La vida misma se revela como mucho más significativa, mucho más sagrada de lo que habían percibido antes. El espejo se ha limpiado de tal manera que ahora refleja la verdadera naturaleza luminosa de la realidad. Esto me lleva a hablar sobre el sufrimiento, porque uno de los reflejos más desafiantes en el espejo de la realidad es nuestro propio dolor. El sufrimiento humano es inevitable. Es parte de la condición de estar vivo en un cuerpo, en un mundo donde todo cambia, donde todo lo que amas eventualmente se transforma o desaparece. Pero la forma en que te relacionas con ese sufrimiento determina si se convierte en una prisión o en una puerta hacia una mayor conciencia. Cuando resistes tu dolor, cuando tratas de negarlo, de evitarlo, de reprimirlo, se intensifica, se vuelve más denso y se refleja en tu realidad como más situaciones que generan dolor. Es como si el universo dijera: aquí hay algo que necesitas ver, que necesitas sentir, que necesitas integrar, y voy a seguir mostrándotelo de diferentes formas hasta que estés dispuesto a encontrarte con ello. Esto no es un castigo, es un acto de amor. Es la inteligencia del cosmos intentando llevarte hacia la totalidad, hacia la integración de todos los aspectos de tu ser, incluso los que duelen. Pero cuando puedes encontrarte con tu dolor con presencia, con aceptación, con compasión hacia ti mismo, algo extraordinario sucede. El dolor no desaparece necesariamente, pero se transforma. Pierde su carga de sufrimiento añadido, se vuelve simplemente una sensación, una experiencia que está pasando, pero que no te define, que no te destruye. Y en ese espacio de aceptación, en ese permitir que el dolor simplemente sea, a menudo se libera, se disuelve. Y con él se disuelven también los reflejos dolorosos en tu realidad externa. He visto esto en mi propia vida. Momentos en los que estaba atravesando desafíos terribles, situaciones que me hacían cuestionar todo, que me llevaban al límite de mi capacidad de soportar. Y cuando finalmente me rendía, cuando dejaba de luchar contra lo que estaba sucediendo y simplemente lo permitía, algo se abría. Una nueva perspectiva emergía. Una comprensión más profunda se revelaba, y lo que había parecido una crisis destructiva se revelaba como una oportunidad de transformación, como una invitación del universo a soltar algún apego, alguna identificación, alguna forma limitada de entenderme a mí mismo. Esto es lo que quiero que entiendas. El espejo nunca está tratando de herirte. Incluso cuando refleja cosas que son dolorosas, que son desafiantes, está sirviendo a tu evolución. Está mostrándote dónde estás atascado, dónde estás limitado, dónde estás viviendo desde el miedo en lugar del amor. Y te está dando la oportunidad de elegir diferente, de responder diferente, de ser diferente. Ahora, hablemos sobre el futuro, porque si entiendes que tu realidad es un espejo, entonces entiendes también que tienes un papel activo, no pasivo, en la creación de tu futuro. No estás simplemente a merced del destino, de las circunstancias externas, de la suerte o la mala fortuna. Estás constantemente emitiendo señales, constantemente interactuando con la latice, constantemente moldeando, aunque sea sutilmente, lo que está por venir. Pero aquí hay una paradoja fascinante que he descubierto. El futuro que manifiestas no es el resultado directo de tus deseos conscientes, de tus planes elaborados, de tus expectativas racionales. Es el resultado de tu estado de conciencia más profundo, de tus creencias inconscientes, de tus patrones vibratorios fundamentales.
Puedes afirmar conscientemente que deseas abundancia, pero si en el fondo de tu ser crees que no eres merecedor, si cargas con patrones de escasez heredados de generaciones anteriores, entonces el espejo reflejará eso. Tu realidad manifestará limitación, no importa cuánto te esfuerces conscientemente. Esta es una de las razones por las que el trabajo de desarrollo de la conciencia es tan fundamental. No se trata simplemente de visualizar lo que quieres o de repetir afirmaciones positivas, aunque estas prácticas pueden tener su lugar. Se trata de hacer el trabajo profundo de identificar y transformar los patrones inconscientes que están gobernando tu interacción con el campo. Se trata de sanar las heridas que te mantienen operando desde el miedo. Se trata de liberar las creencias limitantes que heredaste sin cuestionarlas. Se trata de limpiar tu sistema nervioso de las tensiones acumuladas que distorsionan tu percepción. Y cuando haces este trabajo, cuando realmente transformas tu estado fundamental de ser, no tienes que forzar que las cosas sucedan, simplemente suceden. Las oportunidades aparecen. Las personas correctas llegan en el momento correcto. Las soluciones emergen naturalmente. No es magia. Es simplemente que ahora estás operando en coherencia con tu verdadera naturaleza y la realidad, siendo un espejo, refleja esa coherencia. Durante mis años de investigación desarrollé ciertos protocolos, ciertas prácticas que pueden ayudar a acelerar este proceso de transformación. Una de ellas es lo que llamé la desprogramación perceptual. Consiste en identificar sistemáticamente las formas automáticas en que interpretas la realidad y desafiarlas conscientemente. Por ejemplo, si tiendes a interpretar los gestos de los demás como rechazo, empiezas a preguntarte, ¿es esto realmente rechazo o es mi interpretación basada en experiencias pasadas? ¿Qué otras interpretaciones son posibles? ¿Qué veo cuando observo sin este filtro? Este proceso no es cómodo, porque lo que descubres es cuántas de tus certezas sobre el mundo no son certezas en absoluto, son simplemente hábitos de interpretación. Y cuando comienzas a soltarlos, puede sentirse como si perdieras tu orientación, como si el suelo sólido bajo tus pies desapareciera. Pero este es precisamente el espacio donde se vuelve posible una nueva forma de ver, una nueva forma de ser. Es en la incertidumbre, en el no saber, donde la verdadera creatividad emerge, donde las posibilidades infinitas se vuelven accesibles. También trabajé extensamente con lo que llamé la expansión del campo atencional. La mayoría de nosotros vivimos con un campo de atención muy estrecho. Estamos enfocados en nuestros pensamientos, en nuestras preocupaciones inmediatas, en el pequeño círculo de lo que consideramos importante. Pero la realidad es mucho más vasta que eso. En cada momento hay capas sobre capas de información, de significado, de interconexión, que no estamos percibiendo simplemente porque nuestra atención está demasiado contraída. Aprender a expandir tu campo atencional es como aprender a ver con un lente gran angular en lugar de un teleobjetivo. De repente percibes el contexto más amplio, ves cómo lo que está sucediendo aquí se relaciona con lo que está sucediendo allá, percibes patrones que antes eran invisibles. Y esto te da una comprensión mucho más rica, mucho más matizada de lo que realmente está sucediendo en cualquier situación. Te vuelves más sabio, no porque hayas acumulado más información, sino porque puedes ver más conexiones, más relaciones, más de la totalidad. Y aquí está lo hermoso, cuando expandes tu campo atencional, cuando puedes abarcar más de la realidad en tu conciencia, tu capacidad de influir en esa realidad también se expande. Porque recuerda, no estás separado del campo, eres parte de él. Entonces, cuando tu conciencia se expande, el campo mismo se expande a través de ti. Te conviertes en un nodo más grande, más luminoso en la red. Y eso tiene efectos. Afecta a las personas a tu alrededor. Afecta a las situaciones en las que te encuentras.
afecta a la calidad de tu experiencia momento a momento. Esto me recuerda a algo que observé durante mi tiempo con Pachita. Ella tenía esta presencia extraordinaria. Cuando estaba cerca de ella, algo en ti se aquietaba, tu mente se volvía más clara, tus preocupaciones parecían menos urgentes. Era como si su campo de conciencia, que era muy coherente, muy expandido, afectara tu propio campo. Y esto no era imaginación. Podíamos medirlo, podíamos ver cambios en la actividad cerebral de las personas que estaban en su presencia. Sincronizaciones que no ocurrían normalmente. Lo que esto me enseñó es que tu desarrollo de conciencia no es solo para ti, es un regalo para todos los que te rodean. Cuando trabajas en limpiar tu propio espejo, cuando te vuelves más consciente, más presente, más amoroso, creas un campo que facilita que otros también se vuelvan más conscientes. Es como si tu luz iluminara no solo tu propio camino, sino también el camino de aquellos que caminan cerca de ti. Esta es una responsabilidad hermosa y también un poco abrumadora cuando realmente la comprendes. Déjame hablarte ahora sobre algo que es quizás uno de los aspectos más profundos de todo esto, la relación entre la conciencia individual y la conciencia colectiva. Porque si tu realidad personal es un espejo de tu conciencia individual, entonces la realidad colectiva, el estado del mundo en el que vivimos, es un espejo de nuestra conciencia colectiva. Y cuando miras el mundo tal como está ahora, con todos sus conflictos, sus crisis, sus sufrimientos, lo que estás viendo es el reflejo de nuestra conciencia colectiva fragmentada, dividida, operando desde el miedo y la separación. Pero aquí está la esperanza, la tremenda esperanza que surge de esta comprensión. Si la realidad colectiva es un espejo de la conciencia colectiva, entonces cambiar esa realidad no es cuestión de luchar contra las manifestaciones externas de los problemas. Es cuestión de transformar la conciencia. Y la forma en que transformas la conciencia colectiva es transformando tu propia conciencia, porque no estás separado del colectivo, eres una célula en el cuerpo de la humanidad. Y cuando una célula despierta, cuando una célula se ilumina, afecta a todas las células a su alrededor. Esta es la verdadera revolución. No la revolución política, aunque la política puede ser expresión de ella. No la revolución tecnológica, aunque la tecnología puede ser una herramienta. La verdadera revolución es la revolución de la conciencia. Es suficiente seres humanos despertando, limpiando sus espejos, viendo más allá de las ilusiones de la separación, reconociendo nuestra interconexión fundamental. Y cuando eso sucede, cuando se alcanza una masa crítica, la realidad colectiva se transforma. No puede no transformarse porque es un espejo. Ahora, sé que esto puede sonar idealista, utópico, y te entiendo si sientes escepticismo. Yo mismo he luchado con estas ideas, cuestionándolas rigurosamente, sometiéndolas al escrutinio científico más estricto que pude, pero lo que he encontrado una y otra vez es que funciona. Cuando las personas se comprometen genuinamente con su propio desarrollo de conciencia, su realidad cambia. Y cuando suficientes personas en un sistema, en una familia, en una organización, en una comunidad, hacen esto, el sistema entero se transforma. He sido testigo de esto. He visto familias donde la dinámica tóxica de generaciones se rompió porque una persona decidió hacer su trabajo interno, decidió no perpetuar los patrones. He visto organizaciones que estaban al borde del colapso transformarse porque algunos miembros clave cambiaron su conciencia, su forma de relacionarse. He visto comunidades enteras sanar cuando se creaba un espacio para la reflexión colectiva, para el reconocimiento de las proyecciones compartidas, para la decisión consciente de crear una realidad diferente. Y esto me lleva a algo que considero absolutamente crucial, la importancia de la intención consciente. Tu intención no es solo un pensamiento bonito, es una fuerza real, es un vector direccional en el campo. Cuando estableces una intención clara, cuando la sostienes con coherencia, cuando la alineas con tu corazón, con tu voluntad, con tus acciones, estás literalmente programando el campo para que se organice
de maneras que apoyen la manifestación de esa intención. Pero, y esto es importante, la intención no funciona como un sistema de pedidos al universo donde simplemente pides lo que quieres y esperas que aparezca. La intención funciona transformándote a ti. Cuando estableces una intención genuina, comienzas a ver oportunidades que antes no veías. Comienzas a tomar decisiones diferentes, comienzas a moverte en direcciones que naturalmente te llevan hacia lo que has establecido como intención. Y el universo, el campo, la latice, responde a ese movimiento, lo amplifica, lo apoya, crea sincronicidades que facilitan tu camino. He experimentado esto personalmente tantas veces que ya no puedo considerarlo coincidencia. Cuando he establecido intenciones claras para mi investigación, por ejemplo, las personas correctas han aparecido, los recursos necesarios se han materializado. Los obstáculos que parecían insuperables se han disuelto de formas inesperadas. No siempre de la manera que yo esperaba, no siempre en el tiempo que yo quería, pero siempre de formas que en retrospectiva fueron perfectas. Y aquí hay otra capa de comprensión que quiero compartir contigo, el papel de la rendición, porque hay una tensión paradójica entre la intención activa y la rendición. Por un lado, necesitas tener claridad sobre lo que deseas crear, hacia dónde quieres moverte. Por otro lado, necesitas soltar el control sobre exactamente cómo sucederá, cuándo sucederá, incluso si sucederá exactamente como lo imaginaste. Esta rendición no es pasividad, no es derrota, es confianza, es reconocer que hay una inteligencia en el campo, en la vida misma, que es mucho más vasta que tu pequeño yo planificador. Cuando puedes sostener tu intención con claridad, mientras simultáneamente te rindes a cómo se despliega, te colocas en un estado de flujo extraordinario, estás siendo dirigido, guiado, sostenido por fuerzas que son más grandes que tú, pero que no están separadas de ti. Es como surfear una ola. Necesitas la habilidad, la intención, el equilibrio, pero también necesitas rendirte al poder de la ola, trabajar con ella en lugar de contra ella. Este principio se aplica a todos los aspectos de la vida, a tus relaciones donde necesitas tener la intención de amar, de comunicarte, de crecer juntos, pero también soltar el control sobre cómo la otra persona responde, cómo se desarrolla la relación, a tu trabajo, donde necesitas tener la intención de contribuir, de crear valor, pero también estar abierto a que eso tome formas que no anticipaste. A tu salud, donde necesitas tener la intención de cuidarte, de hacer lo que sabes que es bueno para ti, pero también confiar en la sabiduría de tu cuerpo, en su capacidad innata de sanar. Y esto me lleva a hablar sobre la muerte, porque si la vida es un espejo, entonces la muerte también lo es. Y la forma en que te relacionas con la muerte, con tu propia mortalidad, con la inevitable transitoriedad de todo lo que amas, determina profundamente la calidad de tu vida ahora. La mayoría de nosotros vivimos en negación de la muerte. La empujamos a los márgenes de nuestra conciencia. Nos decimos que sucederá algún día, pero no hoy, no ahora. Y en esa negación perdemos algo precioso: la urgencia, la vividez, la apreciación profunda de lo extraordinario que es estar vivo. Cuando realmente abrazas tu mortalidad, cuando reconoces visceralmente que este momento, esta respiración, esta conversación podría ser la última, todo se vuelve más precioso. Los pequeños dramas pierden su importancia. Las cosas que realmente importan se vuelven cristalinas en su claridad. Y paradójicamente, aunque suene contradictorio, cuando abrazas la muerte, la vida se vuelve más viva. He estado cerca de la muerte en varias ocasiones y cada vez lo que he experimentado es una disolución de las ilusiones. Las cosas que creía importantes se revelaban como triviales. Las identidades a las que estaba aferrado se revelaban como construcciones y lo que quedaba era algo simple, puro y negable: la conciencia misma, el ser consciente, el estar despierto a la experiencia, independientemente de su contenido. Y esa conciencia no tenía miedo, no necesitaba nada, era completa en sí misma.
Esto me llevó a comprender que lo que realmente somos no es el cuerpo, no es la mente, no es la historia personal que hemos construido. Esas son expresiones temporales, formas que la conciencia adopta por un tiempo. Pero la conciencia misma, esa presencia luminosa que está leyendo estas palabras ahora mismo, eso no muere, no puede morir. Es la tela de la que está hecha la realidad misma. Y cuando reconoces esto, no solo intelectualmente, sino experiencialmente, el miedo a la muerte se disuelve, no porque te vuelvas indiferente a la vida, sino porque comprendes que la vida y la muerte son simplemente dos caras de un mismo proceso, dos movimientos en la danza de la conciencia. Y cuando el miedo a la muerte se disuelve, algo extraordinario sucede. Comienzas a vivir realmente. No sobrevivir, no simplemente pasar el tiempo, sino vivir con plenitud, con presencia, con un aprecio profundo por el milagro de la existencia. Y eso se refleja en tu realidad. Las cosas que haces adquieren más significado. Las conexiones que creas son más profundas. La belleza que percibes es más intensa. El espejo comienza a reflejar la eternidad que está presente en cada momento temporal. Ahora, quiero volver a la pregunta práctica. ¿Cómo vives con esta comprensión día a día? Porque es fácil tener insights profundos en momentos de gracia, en estados alterados de conciencia, en retiros espirituales. Lo difícil es integrar esa comprensión en la vida ordinaria, en el tráfico, en las discusiones con tu pareja, en las frustraciones del trabajo, en la monotonía de las rutinas diarias. Y aquí es donde la práctica se vuelve crucial. No la práctica como algo que haces para alcanzar algún estado futuro, sino la práctica como una forma de recordar momento a momento. Lo que ya sabes en tu nivel más profundo es traer conciencia a los momentos ordinarios. Es pausar antes de reaccionar automáticamente y preguntarte, ¿qué está sucediendo realmente aquí? ¿Qué estoy proyectando? ¿Qué me está mostrando este espejo? Es en la cocina, lavando los platos, donde practicas presencia total, sintiendo el agua, viendo los reflejos de la luz, reconociendo que este momento mundano es tan sagrado como cualquier experiencia mística. Es en la conversación con tu hijo donde practicas escuchar realmente no solo las palabras, sino la esencia de lo que está tratando de comunicar, reconociendo que este pequeño ser es otra expresión de la misma conciencia que tú eres. Es en el desafío del trabajo, donde practicas ver la oportunidad de crecimiento en lugar de solo ver el problema, reconociendo que este desafío está aquí porque hay algo que necesitas aprender, alguna capacidad que necesitas desarrollar. Esta es la verdadera práctica espiritual. No es escapar del mundo, no es retirarse a una cueva a meditar durante décadas. Es traer la luz de la conciencia a cada rincón de tu vida. Es limpiar el espejo constantemente, momento a momento, para que la realidad pueda reflejarse con cada vez mayor claridad. Y te prometo, porque lo he vivido, que cuando haces esto consistentemente, tu vida se transforma de maneras que no puedes anticipar, pero que reconocerás como exactamente lo que necesitabas. También quiero hablarte sobre el papel de la comunidad en este proceso, porque aunque el trabajo de desarrollo de conciencia es profundamente personal, no es solitario. Necesitas otros espejos, necesitas personas que puedan reflejarte a ti mismo de maneras que tú solo no puedes ver. Necesitas una comunidad de buscadores, de exploradores de la conciencia, que puedan sostener un espacio donde sea seguro ser vulnerable, donde sea seguro cuestionar, donde sea seguro crecer. Durante mis años de investigación creé varios grupos, varios espacios donde las personas podían reunirse para explorar estas ideas, para compartir sus experiencias, para apoyarse mutuamente en el camino. Y lo que observé consistentemente es que el crecimiento que ocurría en estos espacios era mucho más rápido, mucho más profundo que el que ocurría en aislamiento. Hay algo en la presencia de otros que están igualmente comprometidos con el despertar que cataliza tu propio despertar. Pero también aprendí que no cualquier grupo sirve.
Necesitas encontrar personas que sean genuinas, que no estén jugando juegos espirituales, que no estén usando el lenguaje del despertar para evitar sus problemas reales. Necesitas personas que sean honestas, que estén dispuestas a ver sus propias sombras, que puedan sostener el espacio para tu oscuridad, así como para tu luz. Y cuando encuentras esas personas, cuando creas esa comunidad, se convierte en un reflejo colectivo extraordinariamente poderoso. Un espejo en el que puedes ver aspectos de ti mismo que nunca habrías visto solo. Y aquí quiero compartir algo sobre la sombra, sobre esos aspectos de ti mismo que has rechazado, que has reprimido, que has enviado a la oscuridad del inconsciente. Porque el espejo de la realidad no solo refleja lo que conscientemente reconoces de ti mismo, refleja también, y quizás especialmente, lo que niegas, lo que no quieres ver, lo que has decidido que no es aceptable. Y esas proyecciones sombrías son a menudo las más difíciles de reconocer, porque implican admitir que tienes capacidades, deseos, aspectos de tu personalidad que has juzgado como malos, como inaceptables. Pero aquí está la verdad liberadora. No hay partes de ti que sean intrínsecamente malas. Todo es energía. Todo es conciencia manifestándose de diferentes formas. El enojo, por ejemplo, que quizás has aprendido a reprimir porque te enseñaron que era malo, es simplemente energía vital que está diciendo hay un límite que ha sido cruzado. Hay algo que necesita cambiar. Cuando lo reprimes, esa energía no desaparece, se proyecta, ves agresión en los demás, atrae situaciones conflictivas. El espejo refleja tu enojo reprimido de vuelta a ti de formas que no reconoces como propias. Pero cuando puedes encontrarte con tu enojo conscientemente, cuando puedes sentirlo sin juzgarlo ni actuarlo, cuando puedes escuchar el mensaje que trae, se transforma, se convierte en poder personal, en capacidad de establecer límites saludables, en energía para crear cambio constructivo, y entonces las proyecciones cambian. La realidad ya no te refleja situaciones conflictivas porque has integrado la energía que estaba creando esos reflejos. Esto se aplica a todos los aspectos de tu sombra. La sexualidad reprimida, la codicia que niegas, la manipulación que no quieres reconocer, el egoísmo que juzgas. Todos estos aspectos, cuando son traídos a la luz de la conciencia, cuando son vistos con compasión en lugar de juicio, se integran. Dejan de controlar tu vida desde las sombras. Dejan de proyectarse en tu realidad de formas destructivas y te vuelves más completo, más integrado, más real. Este proceso de integración de la sombra es uno de los trabajos más valientes y más transformadores que puedes hacer, porque requiere humildad radical, requiere estar dispuesto a decir sí, eso también está en mí, requiere soltar la imagen idealizada de ti mismo que has estado tratando de mantener, pero la recompensa es inmensa, es libertad, es la capacidad de ser completamente tú mismo sin tener que esconder partes de tu ser. Y es un espejo mucho más claro, porque ya no estás negando la mitad de lo que eres. Ahora, déjame llevarte a una reflexión final sobre el tiempo, porque si la realidad es un espejo, entonces nuestra experiencia del tiempo también es un reflejo de nuestra conciencia. Vivimos tan atrapados en el tiempo lineal, en el pasado y el futuro, en la memoria y la anticipación, que perdemos el único momento que realmente existe. Ahora, el pasado es memoria, el futuro es imaginación, pero ahora es realidad. Y la calidad de tu ahora determina completamente la calidad de tu vida. Cuando tu conciencia está completamente presente en el ahora, algo milagroso sucede. El tiempo se expande. No en el sentido literal, pero sí en el sentido experiencial. Un momento presente vivido con total atención puede contener más vida, más significado, más riqueza que años vividos en semiconciencia. Y esto no es poesía, es experiencia directa. Cuando estás completamente presente, cuando no hay división entre tú y el momento, entras en un estado que está fuera del tiempo. Un estado donde la eternidad se toca directamente.
He experimentado esto en meditación profunda, donde horas pasan como segundos o segundos se sienten como eternidades. He experimentado esto en momentos de peligro extremo, donde el tiempo parece ralentizarse y puedes percibir detalles con una claridad imposible. He experimentado esto en momentos de amor profundo, de conexión total con otro ser, donde todo lo demás desaparece y solo existe el encuentro. Y lo que todos estos momentos me han enseñado es que el tiempo, tal como lo experimentamos normalmente, es una construcción mental. Es útil para navegar la vida práctica, pero no es la verdad última de cómo funciona la realidad. Cuando comprendes esto, cuando puedes soltar tu aferramiento al pasado y tu ansiedad por el futuro, cuando puedes estar completamente aquí ahora, el espejo refleja algo diferente. Refleja sincronicidad, refleja perfección, refleja una inteligencia que está orquestando todo de maneras que tu mente lineal nunca podría planear. Comienzas a vivir en lo que algunos llaman el flujo, donde todo sucede en el momento correcto, donde estás en el lugar correcto, haciendo la cosa correcta, sin esfuerzo, sin lucha. Y entonces la vida deja de ser una batalla, una lucha constante por controlar el futuro o por arreglar el pasado. Se convierte en una danza. Te vuelves como una hoja en un río, moviéndote con la corriente, confiando en que el río sabe hacia dónde va. No estás pasivo, usas tu conciencia, tu intención, tus habilidades, pero no estás luchando contra la corriente, estás trabajando con ella. Y eso hace toda la diferencia. Así que déjame preguntarte, aquí, ahora, en este momento, mientras estas palabras encuentran tu conciencia, ¿qué te está mostrando tu espejo? ¿Qué está presente en tu vida ahora mismo que estás resistiendo? ¿Qué patrones se están repitiendo que estás tratando de ignorar? ¿Qué te está invitando el universo a ver, a sentir, a integrar, a transformar? Porque todo lo que está en tu vida ahora, todo, está aquí por una razón. Está aquí porque tu conciencia lo ha llamado, porque hay algo que necesitas aprender de ello, porque es exactamente el reflejo que necesitas ver en este momento de tu evolución. Y si puedes encontrarte con lo que está presente, sin resistencia, sin juicio, con curiosidad abierta y compasión infinita, te prometo que se transformará. Quizás no desaparezca, pero cambiará tu relación con ello, que es lo mismo que decir que cambiará tu realidad. Porque la realidad no es lo que está allá afuera, es tu experiencia de lo que está allá afuera. Y tu experiencia está completamente determinada por tu conciencia. Este ha sido mi mensaje, mi enseñanza, mi descubrimiento, después de décadas de exploración en las fronteras de la conciencia humana. Tu realidad es un espejo, no un espejo estático, sino un espejo vivo, dinámico, que responde constantemente a lo que eres en tu nivel más profundo. Y la invitación, la oportunidad que tienes en cada momento es limpiar ese espejo, expandir tu conciencia, integrar tus sombras, abrir tu corazón, estar presente en el ahora. Y cuando lo haces, la vida te responde con milagros. No porque hayas manipulado la realidad, sino porque te has alineado con ella. Te has vuelto transparente a la inteligencia cósmica que está fluyendo. A través de todo, este camino no es fácil. Requiere coraje, requiere honestidad, requiere perseverancia. Habrá momentos de confusión, momentos de oscuridad, momentos donde querrás rendirte y volver a la comodidad de la inconsciencia. Pero si perseveras, si continúas limpiando el espejo, si continúas eligiendo la conciencia sobre el automatismo, lo que te espera al otro lado es una forma de vida que apenas puedes imaginar desde donde estás ahora. Es una vida de libertad, de significado, de conexión profunda, de amor incondicional. Es una vida donde cada momento es completo en sí mismo, donde no estás esperando que algo cambie para finalmente ser feliz. Es una vida donde reconoces que siempre has sido la conciencia que estabas buscando, que nunca has estado separado de la totalidad, que todo este viaje ha sido la conciencia explorándose a sí misma a través de tus ojos. Y ahora, al final de esta conversación, te dejo con esta última reflexión. Si todo lo que he compartido contigo resuena, si algo en ti reconoce la verdad de estas palabras, no es porque yo te haya enseñado algo nuevo, es porque ya lo sabías.
En algún nivel profundo de tu ser siempre lo has sabido. Estas palabras solo han sido un recordatorio, un espejo que te refleja tu propia sabiduría olvidada. Y ese reconocimiento, ese momento de recordar quién eres realmente, es el comienzo de todo. Es el primer paso en un viaje que nunca termina, un viaje de regreso a casa, a tu verdadera naturaleza, a la conciencia infinita que siempre has sido y siempre serás. Gracias por tu atención, por tu apertura, por tu disposición a explorar estos territorios conmigo. Que tu viaje sea bendecido con claridad, con compasión, con coraje, y que el espejo de tu realidad refleje cada vez más la belleza infinita de lo que realmente eres. Yeah.